Hola, bienvenidos a la primera clase sobre la teoría de oferta y demanda. En esta unidad vamos a aprender sobre los tipos de mercado que pueden existir, los supuestos de competencia perfecta, la curva de demanda, la curva de oferta, cómo se determinan los precios de las mercancías en mercados competitivos y cómo se determina la producción en mercados competitivos. Antes de estudiar lo que son los mercados, tenemos que entender y recalcar que los mercados son elementales para la organización económica de las economías capitalistas. ¿Por qué? Si recordamos el concepto de mercados, los mercados son un medio que permite la interacción entre compradores y vendedores para poder intercambiar un bien o servicio específico. Y todo mercado se compone de una demanda, aquellos que quieren adquirir un bien, y oferentes, aquellos que quieren ofrecer o deshacerse o vender dicho bien. Entonces, estos conceptos son elementales para las economías capitalistas. ¿Por qué? Porque la producción en las economías capitalistas se organiza en base a empresas con fines de lucro. Es decir, hay empresas que van a producir mercancías y las van a vender en el mercado y las van a vender a cambio de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero les permite obtener ganancias después que paguen sus costos. Por ende, los mercados son elementales para la organización económica de las economías capitalistas, ya que permiten que las mercancías que producen las empresas se transformen en dinero y el dinero que tienen los consumidores se transforma en bienes para que puedan consumirse. Pero también el capitalismo va a necesitar mercados de factores, específicamente un mercado del trabajo. ¿A qué me refiero con el mercado del trabajo? A que tiene que existir cierta organización social que permita que estas empresas privadas con fines de lucro contraten y despidan trabajadores según sus criterios de maximización de beneficios. Es decir, si una empresa quiere producir más para ganar más dinero, va a tener que emplear más trabajadores. Y para poder emplear más trabajadores tiene que existir un mercado del trabajo. Es decir, tienen que existir personas que estén dispuestas a trabajar para otras personas. Entonces, estos mercados en el capitalismo pueden ser de distintos tipos, en base a la cantidad de oferentes y demandantes que se compongan, es decir, cuánta gente quiera comprar y cuánta gente quiera vender. Por ejemplo, un mercado monopólico existiría solamente un oferente y varios compradores. Es decir, que existiría una empresa que produce el bien o servicio y muchos demandantes. Y solamente habría una empresa que produzca dicho bien o servicio. Un mercado oligopólico es en el que existen pocas empresas, dos o tres o cuatro grandes empresas que van a garantizar la producción de ese bien o servicio. Un mercado monopsónico es al revés que el monopólico. ¿Por qué? Porque en el monopólico solamente va a existir un oferente, mientras que en el monopsónico va a existir solamente un demandante. Va a haber un demandante del bien o servicio, pero muchos oferentes. Un mercado oligopsónico es donde existen pocos demandantes y muchos oferentes. Y por último, un mercado competitivo se va a caracterizar porque existen varios demandantes y varios oferentes, es decir, existen muchos compradores y muchos vendedores. Y en esta unidad vamos a enfocarnos en la teoría de mercados competitivos, específicamente en teorías de mercados perfectamente competitivos. ¿Y qué es lo que caracteriza un mercado perfectamente competitivo? Es uno en el cual existen tantos oferentes y demandantes que ninguno de ellos puede alterar o modificar el precio de venta. El precio de venta se le va a denominar el precio de mercado. Es decir, como existen tantos compradores y tantos vendedores, el precio no puede ser afectado por ninguno de ellos. Supuestos para que exista un mercado perfectamente competitivo, tiene que ser uno, la homogeneidad. ¿A qué me refiero con la homogeneidad? En que todos los bienes a comprarse y venderse en dicho mercado son exactamente idénticos. Y esto va a permitir también que ninguno pueda modificar el precio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una empresa subiera el precio, otra empresa tiene exactamente el mismo producto a un menor precio. Entonces, si una empresa sube un poco los precios, la demanda va a desaparecer. Otro supuesto fundamental es que no deben existir costos para entrar y salir del mercado.
A esto se le conocen como barreras de entrada. Es decir, que para que los compradores o los demandantes y oferentes participen, no tiene que haber ningún costo para participar en el mercado. Es decir, si uno observa un mercado y ese mercado tiene alta rentabilidad, por ejemplo, uno va y sin costos puede entrar a participar en ese mercado. Y un tercer concepto elemental es que tantos consumidores y productores deben poseer la misma información del producto a vender. Esto implica que no existen asimetrías de información, es decir, que un comprador y un vendedor tienen exactamente la misma información del bien o servicio. Ahora analizaremos la curva de demanda. ¿Y qué es la curva de demanda? Es la relación entre la cantidad que un consumidor va a comprar de un bien a cada precio posible de dicho bien. Es decir, cómo se modifica tu demanda de consumir algún bien o servicio cuando el precio de este bien o servicio cambia. Pero la demanda de algún bien o servicio no solamente depende del precio de las mercancías, va a depender de nuestro ingreso, de nuestras preferencias por consumir, el precio de los bienes sustitutos y el precio de los bienes complementarios. Aquí hay que recalcar y definir qué son los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos bienes que pueden, valga la redundancia, sustituir o reemplazar la utilidad o el uso que genera algún bien o servicio. Por ejemplo, el té y el café podrían ser sustitutos. El té y el café podrían ser sustitutos al momento de tomar once. Uno puede elegir entre tomar té o tomar café, o la mantequilla y la mermelada, por ejemplo. Estos productos serían sustitutos. Tú puedes sustituir uno por el otro. Y por otro lado existirían los bienes complementarios. Y los bienes complementarios son aquellos que se tienen que consumir juntos. Por ejemplo, un auto, si uno va a querer adquirir un auto, para usarlo tiene que usar benzina. Y por ende, la benzina o la gasolina va a ser un bien complementario de un auto. Entonces, volviendo al concepto de la curva de demanda, tenemos que recalcar que existiría una relación inversa entre el precio de venta de una mercancía y la demanda de esos bienes, si es que todo lo demás, los ingresos, las preferencias, etcétera, se mantienen constantes. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que un bien o servicio sea más barato, mayor será su demanda o mayor será la cantidad demandada. Y mientras más caro sea un bien, mientras más altos sean los precios, menor va a ser la cantidad demandada. Aquí lo podemos ver en este caso. Si el precio es igual a P1 y siguiendo la curva de demanda, se va a demandar una cantidad Q1, que va a estar representado por el punto A. Y supongamos que los precios bajan a P2 y siguiendo la curva de demanda se va a demandar una cantidad 2, que va a ser B. Y la cantidad 2 va a ser mayor que la cantidad 1. Esto va a implicar que cuando los precios bajen y la curva de demanda tenga pendiente negativa, la cantidad demandada va a aumentar. Y al revés, si los precios suben, la cantidad demandada va a disminuir. Entonces, esta relación inversa entre el precio y la cantidad demandada va a estar dada por dos efectos. Uno se conoce como el efecto sustitución y el otro como el efecto ingreso. El efecto ingreso quiere decir que si bajan los precios, cualquier nivel de ingreso que tengamos nos va a servir para comprar mayor bienes. Por ejemplo, si yo tengo 1.000 pesos y cuesta 1.000 pesos el kilo de pan, yo puedo comprar un kilo de pan. Pero si el precio del kilo de pan baja a 500 pesos, ahora voy a poder consumir 2 kilos. Si es que requiero consumir 2 kilos de pan, obviamente. Entonces, ese es el efecto ingreso. Y el efecto sustitución es que siempre se van a preferir bienes más baratos que los más caros. Por ende, cuando baje el precio de un bien, se va a dejar de demandar el bien que es relativamente más caro para aumentar la cantidad demandada del bien más barato. Entonces, ahora tenemos que entender cómo afectan los otros factores, los ingresos, las preferencias, el precio de los bienes complementarios y sustitutos con la cantidad demandada. En este caso, veremos qué va a suceder si aumenta el ingreso de los consumidores. Acá tenemos que distinguir que pueden existir dos tipos de bienes. El primero de ellos es un bien normal, y el bien normal son aquellos bienes que va a aumentar su demanda cuando aumente el ingreso. Y por otro lado van a existir los bienes inferiores, y los bienes inferiores son aquellos que se dejan de consumir cuando aumenta el ingreso. Son aquellos bienes que cuando la gente aumenta su ingreso, su salario, su poder adquisitivo, van a dejar de consumir. Entonces,
Si el bien es un bien normal, un aumento de los ingresos de los consumidores va a implicar que ellos estén dispuestos a consumir más a cualquier precio posible. Podemos verlo gráficamente en el punto A, que es antes que aumente el ingreso. Si el precio es P1, se va a demandar Q1 cantidades, que Q1 puede ser cualquier número positivo. Pero si aumenta el ingreso, los consumidores van a estar dispuestos a consumir más a ese mismo nivel de precios. Por ende, la cantidad demandada se va a desplazar a B, donde al mismo precio P1 ahora se va a demandar Q2, y Q2 es mayor a Q1. Y esto va a implicar que la demanda se va a expandir hacia la derecha. Es decir, que cuando aumenta el ingreso de los consumidores, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha si es un bien normal, porque los consumidores están dispuestos a adquirir más de un bien a cualquier nivel de precio si es que aumentan sus ingresos. En el caso de los bienes inferiores ocurre lo contrario. Si aumenta el ingreso, se contrae la demanda, es decir, se mueve hacia la izquierda y se va a demandar una cantidad menor. Esta misma lógica se puede aplicar a los gustos de los consumidores. Si aumenta la preferencia o el gusto de los consumidores, van a estar dispuestos a consumir más por el mismo precio. En el caso de los bienes sustitutos y complementarios, se vuelve un poco más complicado el análisis, ya que tenemos que incorporar dos bienes. Supongamos que los bienes sustitutos son el té y el café y la gente va a sustituir té y café. Y obviamente la gente va a preferir consumir el que sea más barato. Entonces, supongamos que el precio del café se vuelve más caro. Si el precio del café se vuelve más caro, la gente va a dejar de consumir café y lo va a sustituir con el té. Entonces, la demanda del té a cualquier nivel de precios va a aumentar. Es decir, que si antes, si el precio del café todavía no se elevaba, la demanda de té era Q1 a este precio del té. Pero si el precio del café se eleva, la gente va a sustituir el café por el té. Entonces va a aumentar la demanda del té a este precio y se va a consumir mucho más té. ¿Por qué? Porque es relativamente más barato. En el caso de los bienes sustitutos, cambia la dinámica. Pensemos en el caso del azúcar y el té. Si sube el precio del azúcar, la gente va a dejar de consumir tanta azúcar. Y como el té se consume con azúcar, suponemos que la gente va a dejar de consumir té. Y si sube el precio del el bien sustituto, que es el azúcar, debería caer la demanda del bien que se usa con el azúcar, que sería el té. Es decir, que si sube el precio de un bien complementario, va a caer la demanda, se contrae la demanda del bien que se consume con dicho bien. Y también podemos aplicar la misma lógica para el caso contrario. Si baja el precio del azúcar, la gente va a consumir más azúcar y por ende puede aumentar el consumo de té. Y esto va a implicar que la gente va a demandar más té y eso implica un aumento en la curva de demanda. Dado esto, tenemos que distinguir entre cambios en la demanda y cambios en la cantidad demandada. Los cambios en el precio, es decir, cambios en la misma curva, van a representar cambios en la cantidad demandada. Es decir, la cantidad demandada depende del precio. Mientras que los cambios en los ingresos de los consumidores, las preferencias de los consumidores y los precios de los bienes sustitutos y complementarios van a generar cambios en la demanda. Es decir, que van a hacer que la demanda se desplace hacia afuera o hacia adentro dependiendo del caso. Y aquí se dejan algunas preguntas de repaso para poder reforzar y poder manejar de mejor forma los contenidos vistos en este video.